Esto es lo que está pasando. Nosotros, a través de la historia de la iglesia, hemos servido dentro de la iglesia a los necesitados. Y nosotros le hemos encontrado cariño, aceptación, respeto a varias formas, a muchas formas de ministerio. Um, y a ellas las consideramos como llamadas del Espíritu Santo para que la gente buena, para que la gente de fe desarrolle formas particulares de trabajo pastoral o apoyo pastoral. Y ahora en el presente tenemos esta idea de acompañamiento, oficialmente como una forma de ministerio, oficialmente como una forma en la cual somos llamados por el Espíritu para atender las necesidades de otro bajo el estilo, bajo la vocación de acompañamiento. ¿Qué significa esto? Cada papel ministerial es considerado como carisma del Espíritu. Entonces estamos hablando de dones o de regalos divinos ofrecidos con un sentido vocacional que se dan para el servicio. Acompañamiento entonces es un llamado vocacional, es una invitación del Espíritu a ordenados y laicos a participar en el crecimiento de fe desde el trabajo pastoral de acompañamiento. Acompañantes ministeriales son personas con carismas, dones y actitudes particulares. No es para todos. No todo mundo es acompañante pastoral o acompañante espiritual. Hay varias características, hay personalidades propias, hay caminos históricos en la vida de un individuo que le dan formas particulares, características particulares, habilidades particulares que lo pueden hacer un excelente acompañante. Entonces, esta es una vocación. Espero que con este pequeño taller tú descubras si es que esta es una de esos llamados que Dios te está haciendo a ser acompañante. Quienes quieren ser acompañantes pueden obtener conocimientos y también entrenamientos propios para desarrollar esta vocación. El programa de cuidado pastoral, en el cuidado de acompañamiento a los sufrientes que ofrezco dentro de la Universidad de Loyola, dentro del Centro de Espiritualidad y Religión, trato de hablar, obviamente, de estos conocimientos, de estos entrenamientos propios para este tipo de vocación. El trabajo ministerial de acompañamiento se puede ofrecer como ministro profesional con los sufrientes y los acongojados cuando visitamos a los enfermos, cuando compartimos nuestra vida y nuestra fe con los que sufren pérdidas significativas, los que pierden sentido de vida o que encuentran situaciones con retos existenciales. Pero esta mañana quiero expandir este concepto de acompañamiento para la gran mayoría de personas de fe, porque en realidad, llamados o no, todos tenemos oportunidades en la vida cotidiana de acompañamiento. Los padres, los abuelos acompañan a sus hijos y a sus nietos cuando los están apoyando, encaminando en caminos de la fe, llevándolos hacia Jesús, llevándolos hacia la santidad del Padre, ayudándolos a vivir bajo la dirección del Espíritu. Aquel que ha recibido el regalo de la fe puede testimoniar tal fe entre la comunidad familiar. Como les decía, los padres o los abuelos lo hacen con los nietos, los padrinos los hacen con sus ahijados, y también en la comunidad parroquial caminamos con otras personas como peregrinos, con compañeros de fe en la comunidad y en la sociedad en general. Entonces, mientras hable de este ministerio,
los invito a que descubran ustedes el trabajo de acompañamiento que han estado haciendo y a la posibilidad de que el Espíritu de Dios los pueda estar llamando, o tal vez ya los haya llamado, a una vocación ministerial de acompañamiento más formal. Acompañar a quien sufre no es dirección espiritual, no es consejería pastoral, no es enseñanza. Tiene sus características particulares. Entonces, ¿qué es acompañamiento ministerial? Y más que una definición, quiero presentarles algunas características del servicio de acompañamiento para poder situarlo, para poder darle un contexto amplio a esta práctica pastoral que, aunque apenas reconocida dentro de la iglesia moderna, es una práctica que se ha dado dentro de la iglesia católica a través de los cientos de años que tenemos de vida. Entonces, el acompañante es un testigo. El acompañante es alguien que ha recibido el regalo de la fe y puede testimoniar sobre su fe en Dios en la acción de su vida. Es alguien que ha hecho un camino previo a su caminar de fe y que continúa su vida como peregrino, siempre caminando hacia su santidad en aras de una vida más feliz y más plena. El acompañante es alguien que ha integrado su historia personal de sufrimiento y que ha encontrado puertas y esperanzas en el caminar de su fe. Es alguien que ha hecho propio aquello que transmite y que lo transmite con sabiduría propia de su cultura, pero con la fuerza del Espíritu Santo. El acompañante es miembro de una comunidad eclesial que tiene como finalidad el de llevar a sus acompañados hacia el discipulado de Jesús, hacia la vida en el Espíritu y hacia la santidad del Padre. Y de nuevo, pensemos aquí en el acompañamiento a nuestros adolescentes, a aquellos que ustedes que son padres, que tienen adolescentes o jóvenes en sus vidas. Este tipo de acompañamiento lo hacemos cotidianamente. Nuestro trabajo es llevar a nuestros adolescentes, a nuestros jóvenes, a nuestros hijos, a la santidad del Padre, al camino del Espíritu, hacia el discipulado de Jesús. Instituimos valores cristianos, valores humanos en ellos, los guiamos, compartimos nuestra fe. Eso es acompañar. Y en la práctica es posible que todos nosotros o muchos de nosotros lo estemos haciendo. ¿Cómo se acompaña a alguien en su sufrimiento o en su vida cotidiana de constantes cambios, transformaciones y cuestionamientos? Entonces voy a hablar acerca de cómo es de que ese trabajo de acompañamiento se da. ¿Cuáles son algunas características? Aquí en el trabajo de acompañamiento se parte desde la realidad del otro, no desde mi realidad, sino la realidad del acompañado, desde sus preocupaciones, del ritmo personal que él o ella lleve. Se camina por los caminos que solo Dios sabe, puesto que es un sentido de misterio del cual nosotros no tenemos control. Cuando acompañamos a una persona en necesidad, cuando acompañamos a nuestros hijos o a nuestros padres en su etapa final de vida, en sus últimos años, el cómo se desenvuelve Dios y su misterio en ellos no es para nosotros saberlo necesariamente,
Nosotros los acompañamos con un sentido de esperanza, de gran humildad, sabiendo que Dios está actuando en ellos, pero sin saber exactamente el cómo o el cuándo se van a dar esos cambios que ellos esperan o que nosotros esperamos y por los cuales pedimos para ellos. Estamos en un sentido de misterio. Es un acompañamiento tranquilo, sencillo, humilde, junto a aquel que sufre, junto a nuestros hijos, junto a nuestra familia, personas en nuestras familias. Es Dios quien transformará el corazón del acompañado en su tiempo. Yo solamente estoy aquí para presentar confianza de que este cambio se dará. El acompañante, sin tener que ser un santo, tiene cierta maestría del espíritu, pues el acompañante sabe, am, am, porque así lo ha vivido, cómo se insinúa el espíritu, cómo actúa en la vida de las personas, tanto en su intelecto y en su corazón, como en lo que lo rodea. Percibe cómo solemos pretender engañarle al espíritu y cómo restablecer una vida desde él. El acompañante tiene intuiciones, sabe cómo discernir las atracciones del espíritu y aquellas que vienen de nosotros. Entonces no somos santos. Los acompañantes tenemos una fe profunda y buscamos la santidad. Buscamos caminar en aras de santidad hacia la felicidad nuestra, hacia el camino del Padre. Y en nuestro camino hemos aprendido a discernir cómo trabaja el Espíritu. Entonces, cuando acompañamos a otro, podemos discernir cómo el Espíritu se está presentando en esta experiencia de acompañamiento. El acompañante es un rastreador del Espíritu en el otro y sabe mirar con perspectiva. ¿Dónde está el Espíritu en este individuo? ¿Cómo es de que la dinámica entre el espíritu y el individuo se están dando? Y yo camino con él, yo camino con ella, deleitándome en cómo el espíritu se está viendo reflejado, se está viendo expresado en este individuo y sus necesidades. Es fundamental que que el acompañante ayude a dar nombre, a identificar heridas y cicatrices de la vida, así como asumirlas en la propia historia y a que el acompañado esté reconciliado con ellas. Am, Parte del trabajo es el sufrimiento, estar con el otro en su sufrimiento. Y en este tipo de trabajo es importante que nosotros aprendamos a identificar y darle nombre a esas heridas, a ayudarlos a reconocer de dónde viene su sufrimiento, cómo nombrarlo, cómo entenderlo, am, y ayudarlos a que asuman ese sufrimiento, que lo abracen, que no escapen de él. El camino del cristiano es un camino de apreciar, que nos da la oportunidad de apreciar el sufrimiento, de hacerlo nuestro y encontrar en él tierra fértil para un crecimiento humano, para un crecimiento espiritual. Entonces, entender el sufrimiento, darle nombre, reconocerlo, e incluso siguiendo las enseñanzas de Francisco, abrazarlo, hermana muerte, a tomarla como nuestra para quitarle el aguijón que pudiera tener, el cual hace daño. Am,
Al nombrar e identificar las heridas y cicatrices que nos traen los sufrimientos, nosotros nos convertimos en ungüento de sanación para el ministrado, el doliente, el acompañado. Entonces, dentro de esto de trabajo, nosotros estamos tomando el papel de sanadores, ya sea de nuevo aprendiendo a untar el ungüento de sanación a ellos o animándolos a que ellos utilicen sus propias capacidades de sanación, sus propios ungüentos para que ellos sanen y que detrás de esto puedan apreciar la presencia de Dios, que Él es el sanador último. Él es quien hace este tipo de trabajo. Estamos revisando entonces algunas ideas de cómo se acompaña a alguien. El acompañante tiene unas funciones como facilitador. El acompañante facilita al acompañado a que haga su camino. El camino no se hace solo. Por eso es de que necesitamos acompañantes en nuestro caminar de fe. Pero nadie puede hacer el camino por otro. No es responsabilidad mía hacer el camino por el otro, por el necesitado, sino acompañarlo a que él y ella descubra su propio caminar, haga su propio caminar, haga su propio camino. El acompañante facilita o facilitar no es llevar al acompañado por el camino que yo conozco y que creo que es el mejor para él. Tener mucho cuidado con esto. Un acompañante reconoce que el acompañado lleva su propio camino y las cosas que me han funcionado a mí en mi caminar pastoral, en mi caminar espiritual, en mi caminar de crecimiento de fe, en mi caminar de santidad, no son cosas que tal vez sean apropiadas para él o para ella. Cada quien lleva su camino y hay que respetar eso muchísimo. Entonces, yo no soy, o las formas en como yo llevo mi caminar no son necesariamente formas apropiadas para el otro. Hay que ser muy prudentes en este tipo de acompañamiento. Facilitar el seguimiento de Jesús bajo el modelo de los peregrinos de Maús. En esa bella historia encontramos el sentido de acompañante que muestra cómo el seguir a Jesús puede transformar y llenar la vida del acompañado. Es en este misterio de la presencia de Jesús que el acompañante y el acompañado pueden encontrar sus vidas transformadas, sus vidas mejoradas, sus vidas sanadas. Y por último, el acompañante puede facilitar el reto que la palabra de Dios pueda traerle, abriendo nuevos horizontes y promoviendo formas de que se foguee en la relación con Jesús. Como acompañante, podemos abrir las escrituras, podemos hablar de las historias sagradas y ayudar al acompañado a que encuentre a Jesús en esas historias, a que tenga encuentros personales con Jesús, a que se foguee con Él. Muy bien. Creo que Bob me puso una pregunta ahí. No sé si sea ahorita apropiado uh, contestarla.
¿Ese tipo de acompañamiento es exclusivo en sufrimiento y proximidad a la muerte? Ay, interesante pregunta. Am, no. Ah, gran parte de la forma en como lo estoy presentando va a tener ese sentido, porque es mi mundo, y desafortunadamente consciente o inconscientemente lo estoy reflejando. Pero el acompañamiento es un acompañamiento de crecimiento de fe, ordinario en la vida. Se da más profundamente cuando estas necesidades, cuando sufrimientos y sufrimientos profundos alrededor de la muerte, por ejemplo, se suceden. Personas en necesidad buscan a alguien quien los acompañe en su dolor, quien los acompañe en su sufrimiento. Y ahí es cuando estas personas de fe se acercan al individuo y de una manera cautelosa, prudente, humilde, sencilla, se ponen a caminar utilizando la fe, utilizando la fe para entender la situación de sufrimiento que el individuo está pasando. Gracias, gracias por la pregunta. Acabamos de ver el cómo algunas ideas del cómo ofrecer acompañamiento. Ahora quiero llevarlos a ustedes a discutir o hablar acerca de algunas actitudes y algunas virtudes propias para un acompañamiento. ¿Cuáles son los dones de los cuales los acompañantes se ven dotados comúnmente para este tipo de trabajo? Esas son personas prudentes. Estas son personas que han desarrollado una capacidad de comprensión profunda. Estas son personas pacientes y que han aprendido un arte de esperar sin apresurar resultados. En el caminar de fe, es un caminar que puede durar mucho tiempo. Y nosotros nos dejamos a que sea la gracia de Dios la que transforme la realidad de la persona conforme la persona va creciendo en su fe. Entonces, no estamos hablando necesariamente de muchas herramientas que ofrecemos al individuo en su trabajo de crecimiento, en su trabajo de crecimiento personal, sino que estamos hablando de un acompañamiento de estar con el otro y los dos ser testigos de cómo la gracia se está dando en este caminar. Entonces, gran parte del trabajo del acompañamiento es aprender a ser con el otro, más que un enfoque del hacer para con el otro. Usualmente cuando pensamos en ministros, en ministerios, y cuando vamos con un ministro, cuando vamos con un sacerdote, le pedimos, dígame qué hacer, qué es lo que puedo hacer, por dónde puedo caminar, deme fórmulas. Deme caminos, deme estructuras para poder salir adelante de mis situaciones. Y hay ministerios, de nuevo, que ofrecen estructuras, que ofrecen fórmulas, que ofrecen herramientas para el trabajo el cual se están dedicando. El maestro, el catequista, ofrece ciertas lecciones, ciertas estructuras, para que el conocimiento de fe, las verdades de fe puedan ser entendidas, apreciadas y aplicadas a la vida de uno. En el acompañamiento es más bien un enfoque en el ser. ¿Cómo es de que yo soy con mi propia historia, con mi propio caminar de fe, con mis propios sufrimientos? ¿Cómo es de que yo soy un acompañante en el camino de fe con este otro individuo que está sufriendo, que está en necesidad y que quiere seguir adelante en su proceso de fe?
Y aquí quisiera presentar algo fascinante para mí, que son, no voy a leerlos todos, pero hay un autor, se llama Alan Wolfelt. Él escribe más en relación a duelo de pérdida significativa, pero presenta 11 principios del acompañamiento que son fascinantes y pienso yo que pueden ser guía en nuestro caminar de ser acompañantes con otras personas. Y estos son algunos de los principios que él presenta. Acompañamiento es escuchar con el corazón antes de analizar con el cerebro. Este es un encuentro de dos humanos que en su humanidad utilizan más el corazón que el cerebro, que tienen un encuentro, una escucha de corazón a corazón. El cerebro está ahí, se utiliza, pero el acompañamiento es más de una experiencia humana y muchas veces el corazón es más apropiado en este tipo de encuentro. Acompañamiento es honrar el espíritu de la persona como su intelecto. Cuando yo acompaño a alguien, mi trabajo es honrar el espíritu de la persona, es honrar el intelecto de la persona donde se encuentre. Y por eso yo no estoy aquí como juez, yo no estoy aquí para juzgar, yo no estoy aquí para hablar de ortodoxias, de doctrinas, sino que yo estoy aquí para apreciar el espíritu y el dinamismo del Espíritu Santo en el espíritu de la persona, en el intelecto de la persona y honrarlos lo más profundamente. Acompañamiento es adentrarse en el desierto del alma con otra persona sin pensar que tú eres responsable de encontrar la salida a las situaciones de dolor. El individuo, el acompañado, abre su corazón y me deja entrar en esta realidad de necesidad, de sufrimiento. Y yo entro ahí y encontramos el desierto del alma, con situaciones embarazosas, con situaciones morales, con situaciones de grandes sufrimientos, de grandes realidades, dificultades. Pero yo no estoy aquí pensando que yo soy responsable para traer a la persona a salir de estas situaciones de dolor. Yo acompaño para que la persona encuentre su propio caminar y en su caminar encuentre las formas de salir adelante. Bien interesante. Este espacio no da al tipo de relación paternalista donde yo estoy aquí para dirigir, donde yo estoy aquí de hacer la relación de arriba para abajo, de alguien que dirige. No, el acompañante es de estar al mismo nivel, de honrar a la persona, de no buscarle sus propias salidas, sino que de darle el poder para que él o ella encuentre sus propias salidas y juntos gozarnos al salir de esas situaciones de dolor. Acompañamiento es estar presente frente al dolor de alguien que busca mejoría sin tratar de quitarle el dolor que ellos tienen. El dolor es el espacio para el crecimiento. Es el trampolín para el crecimiento humano y el crecimiento espiritual. Yo no tengo derecho a quitarles ese dolor a los acompañados.
Acompañamiento es dar testimonio de la lucha del sufriente sin juzgarlo, pero confiado que una solución saldrá del solo hecho de dar testimonio. El juzgar es muy dañino en la práctica del acompañamiento. Yo puedo estar con personas que han sufrido mucho por situaciones morales, por realidades de pecado, de crimen, cualquier cosa. Pero yo estoy ahí para acompañarlos, creando un sentido de gran esperanza, de gran confianza, de que en este acompañamiento de fe, Dios está actuando y, y que Dios sacará a la persona en adelante. Es en el dar testimonio del uno y el otro, en esta lucha, que nosotros encontramos que el acompañado empieza a encontrar su camino. Y yo estoy aquí para caminar con él sin juzgarlo. Ok. En fin, hay estas expresiones, estos principios para el trabajo del acompañamiento. Por último, los retos. ¿Cuáles son los retos para este tipo de trabajo? Y por tiempo me voy a enfocar solamente en un tipo de reto que a veces usualmente encontramos en el caminar con otros individuos, con sufrientes. Y quiero hacerlo utilizando una pequeñita reflexión sobre la experiencia de Jesús cuando sus discípulos fueron a acompañarlo en el huerto y se quedaron dormidos. Lucas relata la historia de la siguiente manera. Jesús entró en agonía y oraba con mayor insistencia. Su sudor se convirtió en gotas de sangre que caían hasta el suelo. En este caso, Jesús era el sufriente. Y sus discípulos lo acompañaron a este espacio de oración, a estar con él. Jesús, después de orar, se levantó y fue hacia donde estaban sus discípulos, pero los halló dormidos, agotados por la tristeza. Usualmente este tipo de reflexión la han utilizado predicadores para castigar al acompañante, por haberse quedado dormidos. Y hay hay razones por las cuales pensar en eso. Despuesito quiero hablarles de otra forma de interpretar estas escrituras. Y Jesús les dijo, ustedes duermen, levántense y oren para que no caigan en tentación. Esta escritura bíblica, esta historia, se me hace muy tierna de ver la experiencia de acompañante acompañado, donde muchas veces el acompañado es un ministro herido o un ministrado herido, y el acompañante también acompaña desde su experiencia de herida. Es una relación de dos humanos con historias no muy distintas, donde el sufrimiento nos atañe constantemente. Y aquí es donde nosotros podemos caminar a la par, reconocer nuestra condición humana, nuestra condición de sufrimiento
y a veces compartirla. A veces el acompañante comparte su misma historia de sufrimiento como una forma de apoyo para el acompañado. Nosotros, si tenemos este llamado de acompañamiento a los sufrientes, es importante que nosotros sepamos que estamos llamados al acompañamiento en vasijas de barro. Partimos de una realidad personal de fragilidades y mediocridades. El acompañante vive las condiciones de su existencia, que es ambigüedad, ambivalencia, fracasos, fracturas y límites. Al igual que los discípulos, nos vemos en los momentos cruciales del acompañamiento abatidos en tristeza personal y con los cansancios de la vida. Somos caminantes que llevamos con nosotros las heridas de un largo y nada sencillo camino y las utilizamos en nuestro ministerio. No está fuera de lo común ver al acompañante abdicar a veces de su trabajo, aunque sea temporalmente, en excusas de su propia condición humana de limitaciones y heridas personales para no tratar de acompañar. Y lo que yo estoy diciendo, no, es tu historia lo que te hace a ti valioso. Es tu sufrimiento lo que te da a ti las herramientas para el acompañamiento, porque lo que se necesita de ti es compasión, es humildad, es sencillez, es la capacidad de poder estar con el otro. Y cuando tú has sufrido, es más posible estar con el otro en su sufrimiento y no abdicar, no escapar de él. Muy bien, nos queda muy poquito tiempo y me gustaría invitar a nuestros 4 graduados de cuidado pastoral. Si alguno de ustedes tiene alguna palabra, alguna experiencia personal de acompañamiento a sus familias, a sus hijos, a sus padres, o acompañamiento en el ministerio, donde ustedes se hayan sentido tristes, se hayan sentido incapaces, se hayan sentido que no son apropiados para esto, donde hayan sido abatidos por la tristeza y hayan cuestionado su llamado a ser acompañantes. ¿Qué me cuentan? Javier. Sí, pues todo lo que ha dicho es como un espejo y primeramente quiero agradecerle que me dé la oportunidad de estar aquí. Ha sido para mí una bendición haber tomado sus cursos, que son varios, y eso me ha moldeado. Como usted dijo al principio, nosotros somos llamados, de alguna forma recibimos el llamado, pero cuando recibimos el llamado, a veces nos sentimos indignos y tenemos que buscar cómo prepararnos. Sí. Y este curso es lo que a mí en lo personal me ayudó. Me ayudó con herramientas, con prácticas y no fue de la noche a la mañana. El llamado lo sentía desde joven a acompañar, no a dirigir. Entonces para mí ha sido muy difícil en este año de pandemia que no esperábamos. Claro. Más que todo acompaño a mi madre por teléfono todos los días, llamándole 2 o 3 veces al día, porque es una persona que está inválida, que tiene muchas limitaciones, está en un cuarto. Entonces hay momentos que tengo que buscar la forma para acompañarla, que se sienta acompañada aunque sea por teléfono. Y ha habido muchas personas que han perdido su vida, entonces me ha tocado por teléfono en este último año, que era algo que no estábamos preparados. Pero Sí. cuando uno tiene el llamado, uno tiene que hacer esa llamada, aunque sea por teléfono, para dar luz a los demás,
aunque tengamos nuestros problemas, aunque yo tenga mis problemas, Sí. me olvido de ellos y siento que al acompañar es como que a mí también me da vida, a mí también me da ánimo para seguir. Con esto le doy el tiempo a alguien más para que comparta. Oh, gracias, Javier. Yo los invito a que tomen este curso, que es muy rico, muy enriquecedor y tiene todas las herramientas y la práctica para poder seguir avanzando en el acompañar. Gracias. Gracias, Javier. Tere. Qué gusto verle, Ernesto, aunque sea de manera virtual. Yo pronto me di cuenta que necesitaba prepararme para servir de manera, es que no quiero usar la palabra eficaz, ¿verdad? Pero pues no pienso ahorita en otra. De una mejor manera a otras personas. Y la clase de acompañamiento espiritual ha sido una de las grandes bendiciones que he podido recibir. Fue sumamente enriquecedor poder participar. O sea, me llevé muchísimo de esa clase. Y en mí, pues no quiero decir que sea una cosa innata, pero siempre desde chica me buscaban, que yo recuerde, me buscaban para compartirme sus penas, sus cosas, sus tristezas. En la escuela me decían sortere o la abuelita, porque siempre estaba ahí para los demás, ¿no? Y Disculpa bueno, que te moleste, Tere, pero tenemos personas como tú. Es un llamado que Dios hace desde pequeños. Dios dota de características particulares a individuos. Y yo pienso, yo afirmo tu vocación. Tú eres una de esas personas elegidas por Dios para el acompañamiento. Y como lo dices desde pequeña, eres, las personas en sufrimientos se sienten atraídas a ti porque ven en ti una persona de caminar madura, humilde, sencilla, llena de fe, que puede caminar con otros sin juzgarlos, solamente siendo con ellos. Pero perdón, disculpa que te haya interrumpido. No, al contrario, muchas gracias. O sea, yo no me había dado cuenta de eso, pero sí era curioso que siempre me buscaran a mí para compartirme sus cosas, sus penas, sus tristezas, sus intimidades. Y gracias a las clases que tomé con usted, pues obtuve las herramientas para poder ser una mejor acompañante en este caminar. O sea, acompañar, el acompañamiento, no el ministrar, que es muy distinto, el estar con el otro, el ser con el otro. Y gracias enormemente. Oh, ¿Alguien más que quisiera compartir algo? Gracias, Tere, gracias. Creo que me toca. Adelante. Buenos días. Mi experiencia de este curso, bueno, ha sido muy gratificante. Yo había entrado a tomar este curso por tener información y saber cómo apoyar a familias con hijos LGBTQ. Mi hijo es gay y por esa razón yo quise buscar algo que me diera luz en saber cómo ayudar tanto a mi hijo, ayudar a mi esposo
ayudarme a mí misma, pero también al mismo tiempo otras personas que estaban pasando por el mismo dolor, porque es un dolor muy fuerte. Cuando tomé el curso, recién también había perdido a mi hija, solamente tenía ellos dos. Y tenía 1 año mi hija que había fallecido. Entonces también me tocó fuertemente y me llegó mucho el acompañamiento a los dolientes, a las personas que están pasando por la pérdida de un ser querido. Entonces, ese otro tema a mí me llegó muy, muy hondo. Sin quererlo, sin saberlo, fui ayudada por el curso. Entendí mucho de la pérdida, entendí mucho de lo que es el duelo, el proceso del duelo. Y yo pienso que todos los demás temas también, de alguna manera, uno encuentra luz, uno se vuelve, no como dicen, no efectivo, pero sí asertivo en la forma de acompañar a una persona. Entendí por este curso que no voy a llegar con un curita a ponerles ahí en el corazón y te voy a quitar el dolor, lo entendí, pero sí te voy a acompañar, te voy a escuchar, que es muchas veces algo que uno necesita, ser escuchado. Cada quien tiene una historia diferente y mi misión, va a seguir siendo mi misión hasta que me muera, yo creo, que todas las parroquias tengan un ministerio LGBTQ para apoyo a los padres y a los muchachos LGBTQ. Okay. Oh, gracias, Patti. Gracias. Ha sido un placer enorme trabajar contigo. Patti me ayuda como TA en una del programa de cuidado pastoral. Muy bien. Gloria, tienes unas palabras breves. Tienes una historia fascinante tú. Y eres una acompañante magnífica. Hola, bueno, lo que puedo describir son 2 tipos de agotamiento. El agotamiento antes de el curso y el agotamiento después. Lo que puedo describir del agotamiento antes de tener estas herramientas es que era algo desesperante, algo que te agotas del dolor, de la imposibilidad de ayudar, pero eso a la misma vez me ayudó a buscar y encontrar esa conexión con Dios, que siempre ha estado, pero simplemente yo era quien no la veía o la sentía. Y ahora la gran diferencia después de este curso es algo que precisamente en este momento estoy viviendo. Me tocó acompañar a mi mami. Mi mami en febrero 24 fue diagnosticada con un cáncer raro de la vesícula y pues ya era demasiado tarde para hacer algo. Mi mami, una mujer de una gran fe que nunca he conocido en nadie. En estos 4 días que estuvo en el hospital, se arraigó mucho a su fe y le pedí a Dios que no fuera verdad, pero que si sí era verdad el cáncer, que ella simplemente le pedía regresar a casa a ver a sus hijos y le pedía valor y fuerza para sobrellevar la enfermedad con dignidad. Bendito Dios, y vino a casa y se cumplió lo que ella quería, y el 10 de abril falleció mi mami. Y fui yo quien la acompañó, fui yo quien me tocó acompañarla médicamente en su cuidado paliativo y de hospicio, pero también espiritualmente, y eso me deja con una gran paz que no puedo explicar, porque fue eso, las herramientas que he recibido a través de los cursos en la universidad, pero específicamente en
en tener esa, en acompañar a alguien en ese sufrimiento, uno de los más grandes sufrimientos que alguien pueda tener, que es la muerte. Estás un pie aquí y un pie allá con Dios, y a la misma vez ser yo una acompañante de un sufriente que no es cualquier sufriente, sino es mi primer amor, mi primer beso, mi primer abrazo, mi primer todo. Y perderlo ahora de esa manera físicamente no es fácil, pero a la misma vez me quedo con eso de mi mami, su gran fe, su gran amor por Dios y por todos, su alegría, su gozo. Y pues es gracias a esto, y por eso ahorita, aunque estoy en los preparativos de mi mami, el martes es su velación y el miércoles la misa, el sepelio y el novenario, decidí participar en agradecimiento de que no hay forma que yo pueda pagarles a cada uno de ustedes por ser mis acompañantes a través de los años y en estos momentos. Gracias. Oh, gracias, Gloria. Mis condolencias por la muerte de su mamá. Y por compartir tan dolorosa situación. Este es el gran valor que tiene el acompañar. En la vida ordinaria siempre habrá sufrimiento. Y el sufrimiento es algo que puede destrozarnos, o el sufrimiento es algo que nos puede ayudar a apreciar más la gracia divina. Pero se necesita cierto trabajo, ciertas formas de caminar en la fe para poder llegar a apreciar cómo es de que la gracia de Dios se manifiesta, especialmente en tiempos de sufrimiento. Pienso yo que aquellos que son llamados a acompañar a otros en sus sufrimientos pueden encontrar estas dinámicas del Espíritu, estas dinámicas de la gracia de Dios que caen en situaciones difíciles y pueden salir victoriosos de ahí, con una fe más fuerte, con una fe más robusta y con un sentido de satisfacción más plena. Pues quiero darle gracias al doctor Hurto por preparar este espacio de compartimiento, algunas ideas acerca del acompañamiento. Quiero darle las gracias a mis graduados por compartir, sus experiencias personales, su forma de entender estos procesos de acompañamiento, sus experiencias en los programas de cuidado pastoral y acompañamiento a los sufrientes. Y para todos ustedes, gracias por su atención. Empiecen a buscar, empiecen a pedirle a Dios, empiecen a discernir cómo Dios los está llamando a ser acompañantes. Y si Dios quiere de ustedes que sean acompañantes en una forma más profesional, más formal, y si necesitan entrenamiento, acudan a nosotros a la universidad. La Universidad de Loyola Marymount tiene varios programas que pueden ser de apoyo en la formación personal, en su crecimiento de fe. El doctor Hurto me pide que les asegure que va a haber más talleres de este tipo durante el verano para seguir dando información, ideas, pautas de posibilidades de crecimiento personal, humano, crecimiento espiritual. Y en el otoño estaré ofreciendo estos programas de cuidado pastoral y acompañamiento a los sufrientes. Por si alguien se presenta interesado, manténganse sintonizados con nosotros y les estaremos ofreciendo más información. Bob, no sé si tengas algún comentario final. No, más bien muchísimas gracias a ti y a nuestros graduados que nos han acompañado hoy y a todo el público que nos está viendo a través de Facebook. Pues estaremos en contacto muy próximamente con otros programas. Véanos aquí en esta página.
Bendiciones a todos. Gracias.